Hay varias personas conectadas desde Italia y ahí ya es noche. Bienvenidas a todas las personas que se conectan desde Italia también. Que por favor nos hagan algún comentario en el chat para saber quiénes son. Ahí son las 12 de la noche, así que son realmente colegas y amigos y amigas muy, muy cariñosos, muy cercanos que aguantan hasta esta hora, ¿no? Entonces, un gracias muy especial. ¿Me escuchan muy suave? ¿Me están escribiendo? Aquí te escuchamos bien, muy bien. Ok. Vale, ya no un comentario que decía... Ya estamos grabando, ya está activado. Ok. Buenas tardes a todas las personas que se conectan a nuestra conferencia de la Oficina de Extensión del Programa de Egresados del Instituto de Psicología de la Universidad de Valle. Les damos la bienvenida a las personas que se conectan por nuestras redes sociales, Facebook y las que vemos en estos momentos conectadas por Zoom. También les damos la bienvenida. Les recordamos que este es un espacio para compartir y escuchar a nuestros egresados y profesionales colegas que vienen trabajando con el Instituto de Psicología o que trabajan en otras redes, pero que están adscritas a nosotros a través del programa de egresados. A todas aquellas personas que quieren ampliar información sobre estas conferencias o las futuras, les vamos a dejar un enlace para que puedan dejarnos sus datos y a través de ellos enviar información pertinente. Es una encuesta muy cortica para poderles enviar información. Siendo las 5 en punto y para ser muy justos con el tiempo, con 19 personas en estos momentos por Zoom y 20 personas conectadas por Facebook, a las cuales también les damos la bienvenida y agradecimiento por compartir en este espacio. Le damos paso a la profesora María Eugenia Villalobos, que es profesora del Instituto de Psicología, quien va a hacernos el honor de la presentación a la profesora Laura Paca. Profesora María Eugenia, adelante. Gracias, Estefaní, y también gracias por permitirme presentar a Laura. Realmente es un honor. Yo quisiera no presentarla tanto por los estudios, sino por ser quien es Laura. Laura para mí ha sido una persona muy importante en el trabajo que realizamos a nivel de investigación, particularmente en lo relacionado con las problemáticas graves como el autismo. Estamos actualmente pues, trabajando en una investigación internacional con el Instituto de Ortofonología de Roma, Italia, y nuestro trabajo de investigación es sobre el diagnóstico temprano en autismo. Es decir, estamos realizando un protocolo que nos permita cada vez más validar de una manera cualitativa y bastante profunda la subjetividad de los niños que presentan estas graves problemáticas. Laura viene de estudios de magíster en psicoterapia con enfoque psicodinámico. Hizo también todo su trabajo de psicoterapia en el Instituto de Ortofonología. Y ha trabajado también en inclusión, particularmente trabaja en psicología clínica actualmente y psicoterapia con niños, adolescentes y adultos. Su énfasis, uno de sus énfasis, diría yo, ha sido en arteterapia, particularmente en problemáticas de trauma y emociones. Para mí ha sido un placer tenerla como colega e investigadora. Hemos tenido muchas afinidades y nuestra investigación
tiene la particularidad de que nos pudimos encontrar en una situación en que ambas teníamos como objetivo principal y como reconocimiento a los niños. Es decir, la idea nuestra es poderle permitir a los niños tener cada vez más, si reconocemos sus problemáticas desde temprano, facilitar la inclusión a través de una buena evaluación que trascienda los modelos que se han estado fijando más en formas más de modos de comportamiento. Si los reconocemos realmente en sus formas de vida, en su organización psicológica, en sus formas de desarrollo, en sus distintas maneras de relacionarse y de estar en el mundo, quizás desde allí podamos propiciar los mejores encuentros con los niños. Entonces, creo pues que esta es la presentación que puedo hacer de Laura. Hemos trabajado juntas, no solamente en la investigación, sino también en algunos momentos en el consultorio, pero esta investigación tiene de interesante es que estamos al mismo tiempo trabajando con los niños en situaciones bastante cotidianas que nos han permitido conocer y profundizar en las organizaciones psicológicas de estos niños, y que no es una única manera de ser autista, hay distintas formas, y si no las reconocemos en sus distintas formas, pues no podríamos realmente trabajar y propiciar grandes transformaciones en ellos. Entonces, bueno, con esto pues puedo darle entonces la palabra a Laura. Gracias, María Eugenia, por tus palabras, tu cariño, que obviamente es contracambiado. Y sí, efectivamente, la experiencia de la investigación, aunque no sea una investigación sobre inclusión, pero sí en parte trabajamos también en inclusión y se relaciona con la temática de la cual vamos a hablar hoy, de la cual voy a intentar compartirles algunas comprensiones y reflexiones que exactamente han sido el producto de tanto de mis estudios, de mi formación, de mi experiencia profesional como psicoterapeuta en algunos proyectos de inclusión educativa para niños con un autismo severo, antes en Italia y después aquí en Colombia. Y exactamente la idea, además, es presentarles a ustedes y compartir con ustedes también las reflexiones que a estos dos contextos de mis estudios y de mis experiencias profesionales se han unido también a todas las comprensiones que hemos venido desarrollando desde la investigación y en el específico las informaciones y los datos que nos compartieron los papás de algunos niños pertenecientes de la población que en estos tiempos de COVID nos compartieron algunos datos y algunas informaciones que me parecen bastante importantes. Primero que todo, obviamente, quiero agradecer al Instituto de Psicología, Stephanie, y la Oficina de Extensión por crear este espacio, por este envío, y agradecer todas las personas que están conectadas desde Colombia, también desde Italia, agradeciéndolos por la hora, porque en Italia es medianoche pasada, entonces ahí es tarde, entonces un agradecimiento especial para ellos que además van a hacer el esfuerzo de comprender más allá de la barrera del idioma, porque obviamente voy a hablar en español. Entonces, un agradecimiento especial para todos, para su atención. Sí, esperen, no me... Ok, sí están, pueden ver las diapositivas, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, la temática del día de hoy, de ese espacio, es exactamente la inclusión educativa, la educación, qué conceptualización tenemos de educación y cuál es la idea de educación que puede propiciar y puede permitir una verdadera inclusión de los niños que pueden tener alguna necesidad educativa especial. Como decía antes, como le estaba comentando antes María Eugenia, mi experiencia en específico
ha sido sobre todo últimamente con casos de inclusión educativa para niños con autismo severo. Sin embargo, también he tenido experiencias con niños con dificultades de aprendizaje, dislexias y estas otras problemáticas. La idea es exactamente no hacer un discurso específico exclusivamente sobre una problemática, porque considero que la inclusión educativa involucre la concepción que tenemos en general, ¿no? De la educación, que consideramos como educación. Exactamente porque creo que cada vez que hablamos de inclusión educativa, el hecho de hablar de inclusión educativa nos exige hacer una reflexión acerca de qué consideramos como educación, qué consideramos como prioritario para la educación. Aquí organicé una pequeña hoja de ruta, ¿no? Un mapa de nuestro itinerario que vamos a recorrer en este espacio que vamos a compartir. Entonces, me gustaría hablar al principio de educación y de una concepción un poquito más amplia de la educación y más precisa. Y esto nos va a llevar a hacer una pequeña reflexión acerca de la sobreeducación, que es este fenómeno de la introducción a la escolarización de los niños cuando aún no están listos y no están lo suficientemente maduros para poder entrar y empezar los aprendizajes de la educación formal. Un otro elemento que me parece bastante importante es la relación entre aprendizaje y emoción, porque desde una postura como psicóloga clínica, como psicoterapeuta y como persona que ha trabajado mucho tiempo en el contexto educativo, creo que es importante tener claro el papel y el rol que juega la emoción en las posibilidades que tiene nuestra mente, nuestra capacidad de aprendizaje, en nuestras funciones cognitivas. Después de hacer esta reflexión, me parece importante poder hablar del lugar de la escuela en el desarrollo y de qué significa inclusión, presentándoles algunas experiencias con algunos momentos de mis experiencias profesionales en este campo. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones específicas acerca de la contingencia del COVID-19 y de qué es lo que ha conllevado, de cómo ha transformado el mundo de los niños, toda esa situación de aislamiento, de distanciamiento social que el COVID ha llevado consigo. Entonces, cuando hablamos de educación, siempre me gusta como hacer una aclaración frente a la diferencia entre educación y escolarización, porque exactamente hay una diferencia. La escolarización es parte de la educación, pero la educación no puede limitarse exclusivamente a los contenidos académicos, ¿no? ¿Cómo decir? ¿No? Al aprender conocimientos, ¿no? A infundir conocimientos, ¿no? La educación no debería limitarse a esto, sino que sería importante poder propiciar esos conocimientos, esas habilidades que van a permitir a cada niño poderse construir a sí mismo, poder descubrir cuáles son sus intereses, ¿no? Entonces, por eso aquí le ponía la palabra identidad, porque creo que cuando pensamos a la educación es importante tener muy presente el hecho de que es una identidad que se está construyendo y es importante no forzar el desarrollo, no obligar a los niños a que se interesen a una cosa u otra, sino dejarle al niño ese espacio de poderse descubrir en sus intereses. Y obviamente, cuando hablamos de educación, es importante como adultos saber reconocer y respetar tanto las habilidades como las necesidades. Pues son ambos elementos que deben
estar muy presentes y son centrales en todos los procesos educativos, no solo en los procesos de inclusión educativa. Entonces yo aquí le puse una pequeña definición, una pequeña reflexión acerca de qué debería ser la educación. No debería llenar, como decía antes, la cabeza de los niños de nociones, sino acompañarlos para que se conviertan en verdaderos seres humanos. Como los hombres y las mujeres. Profe, estás pausada. El internet está mal. Fa, non ci sento più di nuovo. No te estamos oyendo, Laura. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya. Sí, ahora sí, Ya, ya. ya. Estábamos oyendo pausada. ¿Se interrumpió o ustedes siguieron? Porque en un momento desapareció mi pantalla de Zoom, entonces no sé No, por qué. tú te congelaste un rato. Entonces, hablaste este momento y ya no te escuchamos más, pero seguimos aquí todos. Ok. ¿Y siguen viendo mi diapositiva? Porque yo creo que algo pasó y se rotó. Entonces vuelvo. Qué Ajá, pena vuelve con a ustedes. compartir porque es que... Vuelvo a compartir, sí. Ok, aquí estaba. Entonces le estaba diciendo que exactamente sería importante, sobre todo en la primera infancia, que se deje la libertad a los niños de poder jugar, descubrir, ser curiosos, ¿no? O sea, los niños nacen naturalmente curiosos. Es importante que se le reconozca la importancia, se deje espacio para que ellos puedan exactamente vivir esta curiosidad. Cuando pensamos en el lugar de los adultos en este proceso, me gusta pensar al hecho de que el adulto sea este acompañante, ¿no? Ese alguien que no fuerza los procesos, sino que apoya el natural desarrollo de los niños para que sea un desarrollo armónico. Y esta frase de Hope, que es una organización que se ocupa de infancia, me pareció muy bonita, porque no dice de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia. Y me pareció muy bonita porque exactamente la investigación con María Eugenia, muchas veces nos pasa que los niños son niños de una población en particular, que son niños porque se trata de niños con autismo, y efectivamente muchos de ellos, los niños con un funcionamiento elevado, con un grado de funcionalidad muy elevada, son niños que presentan al nivel cognitivo-intelectual conocimientos muy adelantados respecto a su edad, ¿no? Y esos son exactamente los niños que conocen el sistema solar muy bien y sin embargo no saben qué hacer y se pierden con sus emociones, ¿no? Entonces, eso me parece preciso para poder comprender cuál es el lugar del adulto en todo este proceso. Exactamente esta capacidad de guiar, de acompañar y contener. La infancia no necesita escolarización temprana, como les decías antes. No necesita funcionar, no debería ser el funcionar la prioridad de la educación, sobre todo en la primera infancia. Lo que necesitan los niños son espacios donde hay adultos que son creativos, que son dinámicos y que los acompañan. Dinámicos, creativos, ¿qué quiero decir? Quiero decir que es importante hacer propuestas, ser flexibles, saber reconocer las propuestas de los niños y aprovecharlas para que el niño sienta que está aprendiendo en un contexto que lo motiva, que lo interesa.
Es muy importante que las propuestas que se hacen a los niños sean propuestas que facilitan y no fuerzan su desarrollo. Ese es un concepto que me parece muy importante porque muchas veces en ese afán de que el niño aprenda todo, aprenda lo antes posible, ¿no? En esta prisa de este momento histórico, creo que es muy importante tomarnos el tiempo de reflexionar acerca del hecho de que facilitar es muy diferente del forzar y que es fundamental y es muy importante para el bienestar y el futuro académico de los mismos niños no anticipar y no forzarlos. Los adultos tienen como la labor de apoyar, de facilitar esos procesos sin saturar el espacio, dejando el paso al encuentro espontáneo entre los niños. No debemos ser esos adultos que siempre están dirigiendo o organizando todas las actividades. Es importante saber hacer un paso hacia atrás y dejar que los niños tengan este encuentro espontáneo entre ellos. Y repito, eso es importante en los contextos de educación inclusiva, pero no solo ahí. Es importante realmente en el contexto educativo en general, ser unos adultos que guían los procesos educativos de los niños, siendo capaces de dejar este espacio libre y ser capaces de retirarse. Exactamente la situación en la sociedad actual se tiende a valorizar esta adquisición prematura de las habilidades cognitivas que son propias de la educación básica. A veces vemos niños de 4 o 5 años y hasta antes sentados que deben colorear, se les exige colorear en los límites, hacer trabajos con las letras, y esta adquisición prematura de habilidades va en contra del desarrollo natural y equilibrado de la emocionalidad y sociabilidad del niño. El niño ahí se siente sobrecargado y es exactamente una sobrecarga, una sobreescolarización. Se define actualmente este fenómeno como sobreescolarización, que tiene unos efectos negativos. ¿Por qué? Porque en el tiempo el niño se va desmotivando, porque el peso de la frustración que debe cargar, ¿por qué? Porque se le está exigiendo tener unas competencias cognitivas para las cuales aún no está oportunamente maduro. Esto provoca frustración. Yo siempre utilizo la metáfora de un edificio. Es como querer sobrecargar un edificio cuando los cimientos aún no están lo suficiente sólidos porque no se le ha dejado el tiempo de poderse constituir de una forma natural y sana. Hay todo un conjunto de prerequisitos que los niños necesitan desarrollar para poder ser maduros y poderse enfrentar en todas las tareas del aprendizaje formal. Todos unos procesos que están vinculados a los procesos cognitivos, pero que no son exclusivamente y exquisitamente cognitivos. Lo que es importante para los niños es que la educación de la primera infancia pueda proteger ese desarrollo armónico entre las áreas cognitiva, social y emocional. Y es importante, es fundamental dejarle este espacio para el juego y la exploración. Esa observación que les pongo aquí era algo que les estaba diciendo antes. Los niños nacen naturalmente curiosos. Los niños viven cada acontecimiento de su vida como una experiencia estética, ¿no? Como algo, se asombran, aprovechan y gozan de cada detalle, de cada novedad.
y es importante apoyarlo y reconocer la importancia de ese asombro, de esta fase de su desarrollo, que es fundamental para poder dar la posibilidad de estructurarse estos cimientos que sucesivamente sí van a poder permitir ese desarrollo y ese aprendizaje más formal. Los efectos que puede tener la sobreescolarización son exactamente estos efectos de desmotivar los niños, o niños que de pronto pueden tener problemas de aprendizaje, problemas de deserción, porque el contexto escolar se vuelve como un contexto de experiencias negativas, mientras que es importante propiciarle a los niños aprendizajes en contextos que para ellos sean motivadores o sean interesantes. Como le decía antes, nunca podemos hablar de aprendizaje sin reconocer el valor de las emociones. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, así como la enseñanza por parte de los docentes, es un proceso que va mucho más allá de un proceso cognitivo. Es un entretejido constante en el cual las emociones tienen los atraviesan de una forma transversal. Siempre las emociones juegan un papel central en cada proceso de aprendizaje. Las neurociencias con sus investigaciones nos confirma exactamente esto, y nos dice que todas las informaciones las procesamos primero emocionalmente y luego cognitivamente, y que la emoción influye en nuestra percepción, en nuestra atención y en nuestra memoria. Y eso lo podemos también reconocer en nuestras propias experiencias, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho la experiencia de no recordar nada de algún momento extremadamente feliz o extremadamente triste, exactamente porque esta emoción tan fuerte no influye en el funcionamiento social y el funcionamiento cerebral, disculpen. Exactamente ¿por qué? Porque el estado emocional determina el funcionamiento cognitivo y no al contrario. ¿Qué quiero decir con eso? Es que muchas veces hasta algunos enfoques psicológicos o algunas actitudes como racionalizantes, ¿no? Defensivas de tipo racionalizante, construyen la ilusión de pensar que el cerebro sea el que controla las emociones, y eso no es así. Las mismas neurociencias nos confirman esto, y como psicólogos, psicoterapeutas y personas que trabajan con la educación, sabemos que el estado emocional es el que va a determinar el funcionamiento del cerebro y de nuestras funciones cerebrales que van a permitir el aprendizaje. Y las investigaciones demuestran efectivamente que el aprendizaje mejora ahí donde hay una contención de las emociones negativas, como por ejemplo la frustración, la vergüenza frente a unos errores, y maximizar las positivas. Entonces, es determinante en un contexto educativo, repito, no solo de inclusión educativa, sino en la educación en general, asociar el aprendizaje a experiencias positivas y que motiven, como les decía antes, ¿no? que conviertan la experiencia de aprender en una experiencia divertida, interesante. La escuela en el desarrollo tiene un lugar muy importante, porque exactamente nosotros no somos exclusivamente el resultado de una reproducción biológica. Para vivir necesitamos alguien con quien contar, las figuras de apego, los vínculos principales que nos permiten desarrollarnos, y necesitamos de alguien con quien relacionarnos. Necesitamos de lugares en donde vivir afectivamente.
Y esos lugares, además de ese lugar, además de la familia, es la escuela. La escuela debería poder ser ese lugar en el cual el niño y los sujetos, los individuos, puedan hacer esa experiencia de vivir afectivamente. La escuela constituye exactamente esa entrada en el mundo social, porque cuando el niño llega a la escuela, inmediatamente explode y se expande de una forma muy amplia su contexto social, empieza a tener muchas más relaciones, encuentra muchas más personas, y ese proceso es muy importante para su desarrollo. Y también es muy importante tener claro que más allá de las capacidades que tiene cada individuo, el contexto escolar siempre es muy importante para el desarrollo de los sujetos, de las personas. Entonces llegamos a hablar de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué significa incluir? Sí, la palabra inclusión de por sí es una palabra que contiene el concepto de comprender, ¿no? de recibir, de aceptar. Y exactamente me parece muy importante tener presente que cuando hablamos de inclusión es importante hablar también de comprensión. ¿Por qué? Porque solo la comprensión y el conocimiento de la unicidad de cada niño va a poder permitir una verdadera inclusión de estos niños. No podemos hablar o pensar a protocolos de inclusión universales, porque exactamente desde la clínica eso lo tenemos muy claro. Cada sujeto es único y cada niño con necesidades especiales es único. Es un conjunto de muchos elementos: él, su familia, los compañeros, los profesores, el contexto educativo, la escuela. Es importante tener, antes de poder hacer unas propuestas de alguna intervención o de alguna actividad, es muy importante tener un conocimiento de todo el contexto que rodea el niño en su proceso de inclusión a todos los niveles. La UNESCO nos dice que la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a las diversidad y de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Obviamente la UNESCO habla de inclusión en un sentido más amplio, más allá de las problemáticas relacionadas con las necesidades educativas especiales, sino que es importante cómo interiorizar este concepto de inclusión más allá de las necesidades educativas especiales. Y empezar a pensar la escuela como un contexto educativo incluyente siempre para todos los niños, porque cada niño, más allá de si tiene un diagnóstico de alguna problemática, necesita ser reconocido y ser aceptado en su unicidad. Puede ser su cultura, puede ser cualquier otro elemento. Entonces es importante que los niños puedan hacer esta experiencia desde la escuela, de la posibilidad de incluir y de ser incluido. Esta experiencia de inclusión, sus dobles caras. Esta foto que pongo aquí es la foto de uno de los casos, de los proyectos de los cuales les hacía referimiento antes. Ha sido un proyecto bastante largo, un acompañamiento de educación inclusiva para un niño con autismo severo, de la durada de 2 años y medio, en la básica secundaria en Colombia. Me parece que corresponde a esto. Es un proyecto que se desarrolló en Italia y ha sido la temática de mi trabajo final de maestría. Ha sido un trabajo realmente muy bonito, y aquí después les voy a comentar un poquito más a fondo de esa experiencia. Yo aquí les reporto una frase que siempre decía este niño, que era un niño, como les decía antes, con autismo severo,
Empezamos cuando él tenía 10 años y él venía de una situación de exclusión educativa total, porque él en su clase, en su colegio de primaria, prácticamente él había pasado 5 años siempre en un cuarto aparte, nunca compartiendo nada con sus compañeros, siempre solo, realmente. Entonces ahí los papás decidieron cómo buscar ayuda para tratar de propiciar un cambio a esta situación. Era una escuela pública en Italia. Los niños que tienen un diagnóstico tienen la posibilidad por parte del Estado de tener unas figuras de apoyo. Sin embargo, obviamente había unos problemas frente a cómo poder apoyar, ayudar y estructurar un proyecto que posibilitara una real inclusión para Lorenzo. Entonces, eso ha sido un poco el trabajo que yo empecé con él cuando él tenía 10 años. Y él realmente, que tenía un lenguaje muy pobre, era muy feliz cuando iba a la escuela, exactamente porque él decía, vado dai miei amici, que significa voy donde mis amigos. Él realmente conceptualizaba, su idea de la escuela era el lugar de las amistades. Y creo que esto, mucho más de cualquier análisis o de cualquier prueba o número que nos pueda definir qué tan exitosa es una inclusión, creo que eso realmente nos permite comprender qué tan importante puede ser la escuela y la experiencia de tener amigos. Sobre todo para un niño con dificultades, que vive su vida realmente con su vida social con mucha dificultad y muy aislado. ¿Por qué es importante la inclusión escolar para niños con necesidades especiales? Venuti nos dice que la capacidad de estar con compañeros e instalar relaciones con los demás mejora la calidad de vida y disminuye la gravedad de la problemática. Y eso realmente desde la experiencia yo lo he podido constatar cada vez, tanto en Italia como aquí en Colombia. Siempre la posibilidad de realmente de tener amigos, de tener relaciones con los demás, de hacer experiencias nuevas, le posibilita al niño reducir su problemática y lograr una mejoría en su nivel de bienestar. Para que un proyecto de inclusión sea exitoso, es determinante crear una red de diálogo, intercambio y apoyo entre los profesionales que deben tener una formación, que deben tener conocimientos acerca de las problemáticas específicas del niño que están acompañando, y además para que el niño mismo pueda tener esta sensación de un equipo que está con él. Ayer estaba hablando con una de las personas que colabora conmigo en este proyecto, que creo que también está conectada en este momento, y realmente pasaron muchos años y aún queda como esta complicidad, exactamente porque cuando se hace ese trabajo con el alma, ¿no? con la prioridad del bienestar del niño, de su progreso, se crea como esta complicidad entre todos los adultos que lo rodean, que realmente da la posibilidad de construir vínculos y relaciones auténticas. Y el niño aprovecha de eso, porque realmente siente esta complicidad y esta colaboración a su alrededor. Lo que es importante es cuando estamos en situaciones de inclusión, es buscar cuáles son las cosas que el niño puede ofrecer, cuáles son sus potencialidades, sus posibilidades, y no limitarse únicamente a lo que falta. Muchas veces, tristemente, en esa idea un poco positivista que se está difundiendo también en la psicología, en el mundo de la educación, los niños, si tienen un diagnóstico, se vuelven el autista,
el disléxico, el hiperactivo, esa etiqueta va a tapar completamente la subjetividad y la unicidad del niño que está detrás. Cuando hay una problemática, casi el niño desaparece y solo queda esta problemática, ¿no? Este fenómeno de etiquetamiento diagnóstico que tristemente conlleva a dar un diagnóstico del niño antes de tener una comprensión integral del niño y de cuál ha sido su desarrollo y de pronto cuál pueden haber sido sus problemáticas. Entonces, creo que sí, ese último punto es muy importante porque es determinante la actitud con la cual nosotros nos ponemos en estas situaciones. Los niños perciben mucho más de lo que nosotros expresamos o queremos transmitirles. Y ellos perciben si nosotros los miramos concentrados únicamente en sus faltas. Y eso le va a perturbar y va a comprometer la estructuración que ellos van a tener de sí mismos, de la idea de sí mismos que ellos van a construir. Entonces, ahí como en un proceso, reconocer y celebrar cada pequeño avance de los niños con necesidades especiales es determinante. ¿Por qué? Porque esto pone en acto esta potencialidad transformadora, que significa que el niño cuando siente que es reconocido y celebrado por sus logros y sus avances, en él disminuye la sensación de frustración, la sensación de sentirse siempre equivocado, que nunca logra, nunca logra llegar a las expectativas que su entorno tiene con él, ¿no? Siempre percibe esta sensación de frustración. Mientras que esto es un proceso que necesitamos cambiar. Es importante que el niño sienta que lo estamos reconociendo y celebrando en sus avances, porque esto aumenta la confianza que va a tener en sí mismo. Y esa confianza va a permitir que su rendimiento sea mejor. ¿Por qué? Porque va a sentirse más sereno consigo mismo, más tranquilo. Va a tener una idea de sí mismo mejor y eso permite el despliegue de su potencial, le permite que pueda florecer en todo su potencial. Eso no significa que el niño, que no debemos reconocer los límites del niño o que nunca debemos ponernos unas metas ambiciosas, sino que es importante aprender a trabajar tanto con las limitaciones como con las potencialidades y no enfocarse únicamente en las problemáticas. Muchas veces, tanto en el mundo de los profesionales, cuanto en el mundo de la educación, y de pronto también no con malas intenciones, pero se cae en ese error ontológico de enfocarse únicamente en las problemáticas. Y eso, como un espejo, le va a reflejar al niño una idea frustrante de sí mismo, que va a empeorar su dificultad. ¿Por qué? Porque le va a conllevar que él construya una idea de sí mismo negativa. ¿Okay? Mientras que debemos tratar de revertir este proceso y de propiciar posibilidades transformadoras de estas potencialidades que cada niño tiene, no importa la problemática. Aquí le pongo ese cuento, se los aconsejo si no lo conocen. Me pareció muy bonito el caso de Lorenzo y es exactamente un cuento muy bonito porque simboliza la dificultad, esta carga
que un niño con necesidades especiales debe cargar en su proceso educativo, en su día a día cotidiano. Y es importante que nosotros como adultos que queremos acompañar y ayudar a los niños en su inclusión, es importante que seamos conscientes del hecho de que debemos aligerar este peso y no sobrecargarlo. Debemos reconocer cuál es la problemática y reconocerla como parte del niño. Un niño que tiene necesidades especiales, su necesidad especial es parte de él, de lo que él es. Y es importante que su contexto educativo y antes su contexto familiar lo reconozca y lo acepte por lo que es, porque eso es el primer paso que va a poder permitir que el niño pueda expresar todas sus potencialidades y avanzar en su desarrollo. ¿Cuáles son los pilares de la inclusión? Para que un proyecto de inclusión sea exitoso y pueda permitir una verdadera inclusión del niño, hay 4 elementos que son esenciales. Es la presencia, o sea, la ubicación física, como le decía antes con el caso de Lorenzo. Un niño que no comparte el mismo espacio con sus compañeros no es un niño que está siendo incluido. Aunque no es solo una inclusión física, pero el compartir el mismo espacio sí es un elemento importante. Más allá del compartir el espacio y de compartir el salón, por ejemplo, es importante compartir las actividades, ¿no? La participación, que el niño con necesidades especiales pueda participar en las actividades. Y ahí, por ejemplo, es donde el adulto tiene un papel importante, porque debemos exactamente ayudar y que esa participación tenga lugar. La aceptación por parte de los compañeros, de los maestros, de toda la comunidad académica. Es muy importante que el niño sienta que es aceptado el progreso, que a veces se deja un poco en un segundo lugar, ¿no? Es importante para todos los niños y también para los niños con necesidades especiales percibir que tiene éxito, que tiene avances y que va mejorando. Eso es importante. Ahí donde no hay esos avances debemos replantear y de pronto cambiar algo, pero es muy importante poder tener este progreso para que la inclusión sea exitosa. Psicólogos, maestros y acompañantes tienen exactamente esa responsabilidad de apoyar y propiciar ese desarrollo espontáneo de los vínculos. Nosotros no podemos forzar que un niño con necesidades especiales desarrolle relaciones de amistad con sus compañeros, y tampoco podemos forzar y obligar a que sus compañeros se vuelvan amigos de él. Eso es algo que se da espontáneamente, que, por ejemplo, por mi experiencia personal, siempre he visto realmente darse de una forma muy bonita y espontánea. Lo que nosotros podemos hacer es exactamente acompañar este proceso, ayudar, pero es muy, muy importante nunca forzarlo este proceso, porque vamos a obtener el efecto contrario. Un compañero de un niño con necesidades especiales obligado, forzado a ser el amiguito del otro niño porque pobrecito, yo siempre digo no, eso es lo peor. Y quítense de la mente la palabra pobrecito, porque exactamente esa actitud es la actitud que rema en contra y va en contra de las posibilidades de desarrollo de un niño con necesidades especiales. Entonces nosotros como adultos debemos hacer o debemos ser. Mi comprensión personal a partir de todas las experiencias es exactamente que mucho más allá de lo que hacemos es lo que somos. Con qué actitud estamos en
en este contexto, cuál es nuestra prioridad, hacia dónde queremos ir. Y es importante que en este proceso de acompañamiento nosotros podamos aprovechar cada oportunidad para que sea una experiencia de encuentro con el otro y consigo mismo. El niño en su vida cotidiana en la escuela va a tener esas oportunidades y es importante que las aproveche, porque ese encuentro, esa experiencia de encuentro consigo mismo y con los otros es lo que le va a permitir poder reanudar el proceso del desarrollo y poder tener un desarrollo lo más armónico posible. Es importante apoyar las relaciones con los compañeros y los profesores, no ponernos como un intermediario necesario, sino más bien como un puente, como le pongo ahí, y también es la razón de la elección de la foto, porque exactamente siempre he considerado en mi comprensión a partir del trabajo final de la maestría, ha sido exactamente esa idea, y ha sido un poco la imagen que me acompañaba en todo el proceso de inclusión. Yo sentía que era este puente para que Lorenzo pudiese encontrarse con su contexto, y era un puente que se podía retirar, que al principio facilitaba esta posibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo, el prejuicio puede obstaculizar este proceso de encuentro espontáneo que se da entre los niños. Y exactamente mi papel era el de explicar, de escuchar los miedos y las preocupaciones de los otros niños para de pronto explicarles, darles unas respuestas para que ellos pudieran sentir que tenían derecho de tener sus miedos, de tener sus preocupaciones, y que eso no era algo del cual ellos debían avergonzarse, y que sin embargo podían hacer la experiencia de ir más allá de sus miedos y poderse encontrar y volverse amigos de su compañero con necesidades especiales. No obstante, al principio les tenían miedo porque no lo conocían. Esa experiencia para un niño es una experiencia realmente muy importante, es una experiencia de aprendizaje que se va a volver un aprendizaje realmente para la vida, que va a transformar los seres humanos que ellos van a ser en su futuro. Como puentes vamos a acompañar el niño con necesidades educativas especiales en este proceso de entrada en un mundo nuevo, y apoyarlo en esas actividades exactamente para que sea posible esta participación, que es un pilar de la inclusión que, como les comentaba antes. Los adultos entonces deben acompañar sin forzar, nunca culpabilizar, y propiciar un entorno escolar con una atmósfera de comprensión y apoyo para todos en el salón. Realmente esto es muy bonito porque en las situaciones, en los salones donde hay niños con necesidades educativas especiales, esta actitud incluyente que les decía antes se vuelve algo que es parte de todo el contexto. No es algo que está únicamente dirigida al niño con necesidades especiales, sino que se vuelve una forma de ser de todo el sistema del salón, de los maestros, de todas las personas que están involucradas en el contexto de estos niños. Y es muy importante este equipo que se crea entre las personas, con los varios profesionales, también con la familia. Siempre en mis experiencias he tratado de involucrar la familia para que ellos también sean conscientes tanto de las posibilidades cuanto de la realidad. A veces para la familia de un niño con necesidades especiales, el hecho de que un niño de su hijo que vaya a la escuela le da esta ilusión de normalidad, y a veces esa ilusión los puede cegar frente a las posibles dificultades de ese niño, ¿no? Entonces ahí también hay que acompañar la familia para que
sean conscientes de las posibilidades y también de las posibles dificultades que puedan tener un niño, porque como les decía antes, es muy importante no sobrecargarlo de cosas que debe afrontar, ¿no? De luchas y de realmente de esta carga de aprendizaje que el niño debe ir poco a poco asimilando y construyendo. Los niños aprenden lo que viven y nuestra responsabilidad es ser ejemplo. Como les decía antes, esta sensación de inclusión, esta posibilidad de hacer la experiencia de que el entorno es un entorno de adultos que están colaborando, es una experiencia realmente muy importante para los niños, no solo para el niño con necesidades especiales. Es un ejemplo de modalidad de ser, de modalidad de trabajar y colaborar con otros, que se vuelve un recurso y un aprendizaje muy bonito para todos los niños. Ok, y en este momento les quisiera mostrar un pequeño video, un corto. Ahora Stephanie me ayuda compartiendo su pantalla. Yo voy a salir de la presentación. Es un video muy corto de 1 minuto, pero me pareció preciso para introducir un elemento y una temática que considero muy importante cuando hablamos de inclusión educativa. Stephanie. Ok, entonces volvemos. Elegí mostrarles ese video porque me parece una forma muy bonita de introducir esa temática. El hecho de que la inclusión no es importante y no permite aprendizajes y beneficios solo para el niño con educación, con necesidades especiales. Incluir un niño con necesidades especiales trae beneficios no solo a él, sino también a sus compañeros. Y hablo de aprendizajes no de tipo académico, sino de aprendizajes para exactamente los individuos que serán. Es una ocasión para pensar la escuela como contexto de educación,
para contrastar los prejuicios y enseñar el respeto hacia la diversidad y los límites de los otros y de ellos mismos, determinando los individuos que serán. Los niños que hacen experiencia de incluir un compañero con necesidades especiales vivencian exactamente la posibilidad de aceptar los límites del otro, y esa experiencia les va a permitir volverse capaces de aceptar sus propios límites. Y esa es una ganancia realmente muy, muy importante para cada individuo, porque les va a permitir poder aceptar la frustración frente a unas dificultades, frente al error, la posibilidad de poder corregir un error, porque el error no se vive como algo que destruye totalmente, sino una posibilidad a partir de la cual se puede mejorar. Entonces, todo ese trabajo de aceptación, de respeto de los límites del otro y de ellos mismos va a ser un aprendizaje muy, muy bonito e enriquecedor. Esa es una investigación que se hizo ya hace varios años de Donaldson y Pezzoli, que comprueba exactamente los beneficios para los compañeros de un niño con necesidades especiales, los compañeros de salón en un proyecto de inclusión. Y esos son los resultados. La mejoría de la autoestima, una mayor comprensión interpersonal, un menor temor a las diferencias humanas, una mayor tolerancia, un desarrollo de valores y principios personales y el desarrollo del sentido de la aceptación auténtica. Exactamente porque, como decíamos al principio, si consideramos la educación como algo más de un aprendizaje de nociones, sino de una construcción de valores y de una subjetividad, de una personalidad que va a ser la personalidad de nuestra vida adulta. En el marco de esta comprensión de la educación, obviamente todos estos elementos, esos puntos van a tener una importancia bastante amplia. Como les comentaba antes, aquí les comparto algunas fotos de algunos momentos. Ese es un proceso, un proyecto de inclusión, y era muy importante para mí poder acompañar Lorenzo en su inclusión, en el desarrollo de sus relaciones con sus compañeros, pero dejando espacio. Por ejemplo, lo dejaba como en sus momentos con sus compañeros, obviamente quedándome cerca, pero siempre dejándole la posibilidad de tener esos momentos de relación con sus amigos. En esa foto me parecía muy importante porque, hablando de la ubicación, de cómo el hecho de estar presente, de compartir los espacios es importante en la inclusión. Aquí efectivamente Lorenzo estaba en el centro de la clase, sentado al lado de una compañera, era parte de su salón, también físicamente. Y ese estar físico es la primera base para construir un estar mucho más amplio, un ser parte de un grupo y hacer la experiencia de tener amigos. Exactamente aquí sus compañeras realmente eran muy lindas y siempre querían ayudarlo, ¿no? Siempre me pareció muy bonito eso, porque eso me hacía pensar a las mujeres que iban a ser mañana, y también sus compañeros muchas veces lo querían ayudar cuando hacían actividades físicas, y siempre me ha llamado mucho la atención el poder transformativo para esos otros niños de hacer esta experiencia, ¿no? Para exactamente los hombres y mujeres que serán cuando serán adultos, serán personas sensibles, capaces de
respetar el otro, no obstante sus dificultades, y ayudarlos y tener cariño y relaciones realmente muy bonitas. Eso sí, siempre ha sido un elemento muy, muy fuerte. Esas frases son el resultado en mi proyecto de maestría, a los niños que cuando empecé el acompañamiento, abrí un espacio con preguntas anónimas para todos los niños que eran parte del salón de Lorenzo, porque realmente quería que desde el principio ellos sintieran que eran reconocidas sus preocupaciones, sus dudas, y lo que hice fue plantear estas preguntas al principio, y después de los 2 años y medio de trabajo, de vida cotidiana compartida, presenté las mismas preguntas. Aquí yo les hice la traducción de algunas que me parecieron como muy, muy bonitas. Un niño dice: cuando lo conocí estaba angustiado porque no sabía qué hacer, tenía miedo, por contrario ahora no. Reímos, jugamos, nos portamos normal con él. Esta frase me gustaba mucho porque es exactamente ese lugar del prejuicio, que es exactamente ese obstáculo a la apertura hacia el otro que es diferente de mí, que es diverso de mí, porque no lo conozco. Y este prejuicio es exactamente ese juzgar antes del conocer. Y siempre he pensado que debemos aceptar que existe este prejuicio, y aceptarlo no significa dejarlo que esté ahí, sino aceptarlo en el sentido de reconocerlo para poderlo mejorar. Y mi propuesta fue exactamente la de reconocer este miedo, este prejuicio, y combatirlo con conocimiento, con experiencia, con la posibilidad. Ahí donde ellos tenían preguntas, siempre les explicaba. Si no querían compartir con Lorenzo, yo nunca los obligué, y siempre insistí mucho con las otras personas que era importante como facilitar ahí donde los mismos niños espontáneamente querían compartir alguna actividad. Así, en los años, poco a poco, cada uno ha ido como soltando sus miedos y sus rigideces. En primer lugar, me impactó y me dio curiosidad. No entendía lo que era su problemática. Quería conocerlo más. Cuando empecé a conocerlo, he empezado a encariñarme con él cada día más. El cariño, la amistad, realmente eso es algo que se da espontáneamente. Lorenzo nos quiere a todos de la misma forma, y nosotros lo amamos de la misma forma. En estos años, Lorenzo nos ha demostrado que los niños con autismo no solo traen problemas, sino también cosas buenas. Aprendí mucho de él. Esas realmente son palabras de ellos que yo simplemente traduje en español, y me pareció realmente muy importante porque ellos reconocieron esta transformación, reconocieron esta posibilidad transformativa, y el hecho de más allá de sus prejuicios. Esas son algunas imágenes de otros proyectos de inclusión, y compartimos varias actividades, y siempre los niños, después de un tiempo, eran ellos mismos los compañeros que querían ayudar a acompañar a su compañero que tenía alguna dificultad. Siempre era importante participar en todas las actividades, no obstante las posibles limitaciones o las posibles dificultades. Esa es una frase: siamo fatti diversi perché siamo poesía. En español la podríamos traducir diciendo que estamos hechos diversos, en italiano diversos es diferentes, somos diferentes, porque diversos tiene la palabra versos, que son las frases de la poesía. Las oportunidades y los retos para las necesidades educativas especiales en el COVID. Todo lo que está pasando
obviamente ha perturbado la serenidad de los niños, de todos los niños, no solo los niños con necesidades especiales. Eso porque exactamente la incertidumbre que nos ha impactado a todos, adultos y niños también, provoca angustia, porque la incertidumbre siempre provoca angustia, y esta angustia afecta la posibilidad de concentrarse y de estar serenos. Ahí donde no hay tranquilidad y serenidad, como lo decíamos antes hablando de la emoción y del lugar de la emoción en el aprendizaje, donde no hay serenidad, el aprendizaje se ve perturbado. Entonces, ¿cuál es lo que pasa en el aislamiento social? Los niños con necesidades especiales pueden seguir aprendiendo, pueden seguir sus procesos educativos. En todo ese contexto, el panorama general es un panorama en el cual todos estamos tratando de hacer los esfuerzos necesarios para que los niños puedan tener sus procesos de aprendizajes. Y en estos cambios, el aislamiento social conlleva que los padres van a estar mucho más presentes y deben acompañar mucho más a sus hijos en sus aprendizajes. Y la dificultad mayor que se ha detectado y observado es una dificultad en la regulación emocional, porque exactamente es muy importante que los adultos puedan propiciar calma a los niños con el tono de la voz, con un abrazo, con una escucha atenta de sus sentimientos, porque ahí donde no hay esta adecuada conciencia emocional, esta desregulación emocional compromete la posibilidad de aprender y inevitablemente también el rendimiento académico. Hay muchos casos, muchos niños que presentan irritabilidad, frustración, problemas con el sueño. Además de estos aspectos de problemáticas, desde la investigación que les comentaba al principio María Eugenia, lo que nosotras pudimos observar ha sido que ese tiempo mayor con los padres debido a la cuarentena se ha convertido en una ganancia para los niños. ¿Por qué? Porque ha permitido una nueva dimensión de la realidad familiar, un tiempo más detenido, vacío, como les pongo ahí entre comillas, vacío, porque no hay tantas exigencias exteriores y es un tiempo más calmo, más detenido, que permite encontrarse realmente, permite escucharse, hablar, y eso ha permitido en muchos de los niños con autismo avances en el área de la comunicación y a nivel social. Se amplió quien tenía la frase, un lenguaje de palabras singulares, empezó a comunicarse con frases, aumentaron los gestos, mejoró la relación con los hermanos, exactamente porque esta presencia plena de los padres permite que los niños se sientan más serenos, y esa serenidad va a permitir el despliegue de su potencial. Es muy difícil pensar a unas prácticas generales, ¿no? Para todos los niños, sobre todo para los niños con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque pueden ser necesidades muy complejas. Sin embargo, yo aquí para concluir, les puse algunos puntos fermos, ¿no? Algunos elementos que pueden ser una ayuda en la estructuración y en la práctica de la cotidianidad, ¿no? de la vivencia del día a día de esta contingencia del aislamiento social. Es importante ser referentes para los niños, es importante escucharlos, observarlos, comprenderlos y contenerlos.
es importante diferenciar las rutinas, o sea, establecer unas rutinas, diferenciar los diferentes momentos del día, porque eso tiene la función para los niños de referencia y les permite hacer este proceso de la separación, aceptar que hay momentos en los cuales se comparte con los papás y momentos de separación. Por ejemplo, el momento en el cual el papá o la mamá debe trabajar, entonces para que el niño pueda aceptar esta separación. Es importante que sean reconocidos también los momentos libres para el niño para hacer sus cosas y que no todo sea parte de un plan, de una organización, y que el niño tenga esa posibilidad de un disfrute compartido con su familia. Y el disfrute compartido no debe ser solo del niño, sino que realmente debe ser compartido. Los mismos padres deben tener esta posibilidad de disfrutar la actividad que están compartiendo con sus hijos, porque este compartir espontáneo de una emoción bonita es algo que tiene un valor inestimable para los niños. Es muy importante sintonizarse con las emociones del niño, escuchar sus miedos, sobre todo en este momento. Hay muchos niños que por ejemplo, presentan, ¿no?, el miedo a la muerte, al contagiarse, este enemigo público que es el virus, que no lo conocen, no saben y nos preguntan y no tienen la información necesaria para poder manejar esta angustia. Es importante tener un diálogo sincero, que sea acorde con el nivel de desarrollo del niño, para que el niño pueda tener las informaciones que le puedan permitir manejar sus emociones. Y eso es muy importante, sobre todo con los niños con necesidades especiales. En un momento como el momento que estamos viviendo ahora, creo que es importante priorizar el bienestar. Toda esa transformación toda la contingencia del COVID ha conllevado esa incertidumbre que efectivamente, así como afecta a nosotros adultos, afecta a todos los niños y aún más los niños con necesidades especiales. Entonces creo que es importante reconocer que la prioridad en ese momento no puede ser el rendimiento académico. El rendimiento académico es algo que viene y que se posibilita únicamente ahí donde el niño tiene y logra ese nivel de serenidad que le va a permitir aprender. Un niño que no es sereno es un niño que no va a poder aprender. Y eso es un lema del aprendizaje, no solo para los niños con necesidades educativas especiales, sino para todos los niños. Ahí donde no hay tranquilidad y serenidad, no hay lugar para el aprendizaje. Muchas gracias para todos. Con esta frase de Séneca me parecía muy bonita, que aiuta gli altri, aiuta se stesso. Exactamente porque, como le estaba comentando antes, el hecho de incluir un compañero con necesidades educativas especiales es una grande oportunidad de aprendizaje para la vida para todos sus compañeros. Aquí encuentran mi correo electrónico por si quieren algún referimiento de algunos artículos, alguna información complementaria o alguna necesidad específica. Esa era una filastrocca en italiano, pero el tiempo ya se salió y de mucho. Entonces voy a dejar de compartir para poder dejar el espacio. Gracias a la profesora Laura por sus aportes y por toda esta información recogida de su conocimiento e investigaciones al respecto. A las personas que se conectan por Facebook, que nos saludaron desde Silvia, Guatemala, a las personas que están desde Italia y todas las personas que se mantuvieron con nosotros durante toda esta conferencia. Vamos a abrir este espacio para comentarios e inquietudes para que puedan participar
a través de Zoom con la opción levantar la mano, y las personas que están por Facebook nos dejan sus comentarios para yo irlos transmitiendo a la profesora Laura y compartir un poco más de esta información. Entonces, en estos momentos desde Zoom, perdón, desde Facebook nos dice la Lady Villamil. Doctora, buenas tardes. Hablando de esas necesidades especiales, cuando ellas son casi imperceptibles o leves, las de trastorno de integración sensorial, ¿cómo lograríamos entonces crear en sus compañeros y docentes una conciencia del ser auténtico? Eso, gracias por esa pregunta, porque eso nos permite hablar de un elemento que es muy importante, ¿no? Cuando hay una particularidad en un niño que es parte de un grupo, si nosotros como adultos tenemos la vivencia de esa particularidad como casi un tabú que debemos esconder o que para evitar que se estigmatice el niño con necesidades educativas especiales, ahí nos vamos a permitir que los compañeros del niño puedan conocerlo. Yo hago un ejemplo. Cuando, por ejemplo, con los niños de mi experiencia profesional imparten el autismo, hay una alteración del área sensorial bastante fuerte. Y para un niño con autismo severo, los gritos de sus compañeros, algunos elementos, estimulaciones muy fuertes, pueden ser fuente de reacciones agresivas, porque exactamente son estimulaciones demasiado fuertes. Entonces ahí lo que yo intenté hacer en conjunto con las personas, con mis colegas que trabajaban conmigo, ha sido siempre la de explicar a los compañeros que su compañero Lorenzo, por ejemplo, Juan o los otros niños aquí en Colombia, que muchas veces se tapan los oídos exactamente por esta hipersensibilidad a los sonidos, les explicaba que ellos tenían unos oídos muy especiales que eran muy sensibles y que sus ruidos muy fuertes podían crearles a su compañero un dolor muy fuerte. Y que entonces era importante como tratar de evitar crearle un daño a sus compañeros, ¿no? No sé si me hago entender. Entonces, para responder a tu pregunta, exactamente lo que yo haría sería como crear un espacio para poder escuchar las preguntas de los otros compañeros y explicar y darle las explicaciones muy prácticas. Siempre es importante ser sinceros, pero respetando el nivel de desarrollo del niño con el cual estamos hablando, exactamente para que pueda tener la información necesaria para ir más allá del eventual prejuicio, del eventual miedo que le puede tener a su compañero porque es diferente o porque le ve algo diferente de él. Bueno, hay unas personas levantando la mano. Ana María López, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, buenas tardes. Hola, Laura. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. No te veo, pero te escucho. Tú eres el puente entre María Eugenia y yo, hablando de puentes. Sí, señora. Muchas gracias, Laura, por compartir tu conocimiento. Yo tengo una duda en relación a los contextos educativos. Digamos que en el lugar donde yo trabajo, pues no hay la opción de tener un acompañamiento terapéutico. Efectivamente, en los casos de inclusión, que pues obviamente no son casos de autismo severo, como autismo severo, pero sí son casos de inclusión en algunas situaciones, pues está esa limitante. Tú hablabas y estoy de acuerdo contigo en el trabajo en equipo entre las diferentes disciplinas. Pero ahí siempre me he encontrado con un limitante, ¿no? Y es como que pienso que debe partir de la sensibilización de las familias
para poder articular un trabajo, porque a veces uno se queda sin herramientas en el mismo contexto. No sé, tú de pronto has pensado en esa investigación que has hecho, algunas estrategias o bueno, que nos puedas compartir alrededor de esto, como cómo poder sobrepasar esa limitante. Tú, Ana María, me hablas de las familias de los niños con necesidades educativas especiales o la familia de los otros niños. De los niños con necesidades educativas especiales. Yo creo que ahí es importante hacer, como decía antes, ¿no? Lo acenaba muy brevemente, pero es importante como tener un diálogo muy, muy sincero y muy ameno con los papás del niño que estamos acompañando, porque exactamente a veces se puede caer en el error de pensar que un niño por estar en el colegio, eso le da como la ilusión de una normalidad, ¿no? Y para un padre, una madre que desde el Exacto. nacimiento de su hijo viven con esta herida narcisística, ¿no? Con esta frustración, con este dolor de la diferencia de su hijo respecto a los demás, de la diferencia de su hijo respecto a las expectativas que tenía, las ideas, las fantasías en el momento del embarazo, de la espera. Entonces, obviamente, se puede, y esto es algo que ocurre inconscientemente, ¿no? Es algo que se da ahí, es importante como de una forma muy sensible, muy atenta, nosotros como psicólogos, ahí donde es posible tener como la colaboración, el acompañamiento de psicólogos, poder acompañar en ese proceso para que los mismos papás del niño puedan reconocerlo en su realidad, ¿no? En su complejidad, con todas sus potenciales, pero también con las dificultades, porque exactamente para como llamarles la atención frente al hecho de que eventualmente se puede sobrecargar un niño que ya está cargando con un peso mayor de los demás porque está cargando con las dificultades de su necesidad educativa especial, ¿no? De su problemática. Entonces, ahí siempre es importante como hacer un juego de balance, de equilibrio entre posibilidades y frustraciones y éxitos y limitaciones, ¿no? Todos esos elementos debemos tratar como esos, en el circo, no sé cómo se llaman esas personas como que hacen girar varias pelotas, ¿no? Pero Malabares. exactamente, ¿cómo? Malabares. Malabares, no, esa palabra no la conocía, pero es exactamente un poco así, o sea, ser capaces de poder tener en juego al mismo tiempo todos esos elementos y repito, con mucha sensibilidad porque son temáticas muy sensibles y muy difíciles de aceptar, pero sí es importante que el niño esté en el colegio, no como en un depósito, ¿no? La escuela no es un depósito para niños. Es importante que el niño esté en un colegio con un sentido. ¿Por qué? Porque ahí está bien, porque hace experiencias positivas, porque tiene sus amigos, porque desarrolla unos aprendizajes. Y es importante que los papás sean conscientes de eso y sean parte de ese entorno y de ese equipo que acompaña ese proceso en el niño. Muchas gracias, Laura. Bueno, Andrea Cerón también va a hacer una intervención. Andrea, por favor, abre tu micrófono. Hola, profesora Laura. Quiero hacerle una pregunta, pues ya es para un caso, digamos que de un chico ya mayor de edad, pero sufre de Asperger. Y es como qué recomendación se le podrían dar a los padres porque están un poco, digamos que necesitados de apoyo para guiarlo a él en la tarea ya como de que encuentre algo que le ayude ya en esta adultez. O sea, ellos han intentado con estudios, él los ha abandonado, o sea, no han logrado como qué actividad o cómo hacer para ayudarlo a encontrar algo en lo que él se pueda enfocar y pues digamos que de allí desarrolle ya su madurez, sea laboral o profesional, bueno, lo que él logre hacer en esta vida, en esta etapa ya de su vida. Mira que ese es un elemento muy importante, ¿no? Porque efectivamente muchas veces se piensa el niño con autismo, pero el niño no se queda niño, se va a volver un adolescente
y finalmente un adulto. Y es importante en el transcurso de su vida poderlo acompañar para que pueda descubrir cuáles son sus intereses, sus pasiones, ¿no? No hay unas indicaciones generales y unas actividades universales, como decía antes, porque cada niño obviamente es un mundo aparte. Por ejemplo, el Lorenzo, que era el niño con el chico, que se transformó en un chico en el transcurso de los años, descubrió que él tenía una pasión para la música, no obstante él apenas leía. Utilizamos con la profesora que la acompañaba, que era también profesora de música, la sincronicidad de la vida, y utilizamos colores. Él distinguía los colores, le encantaba pintar, entonces utilizamos esta pasión de él para poder que él aprendiera como unas canciones. Y eso porque él una vez casualmente, así en un momento de descanso, encontró un pianoforte en el colegio, y ahí la otra maestra me dijo, mira que él tiene un oído musical muy bueno, podríamos ayudarlo en eso. Entonces ahí se dio casualmente el descubrimiento de esa pasión de él, y con todo el equipo que trabajaba conmigo, que trabajaba con Lorenzo, estuvimos ahí como tratando de buscar cómo lo podíamos ayudar, reconociendo y respetando sus dificultades, pero al mismo tiempo como recogiendo esa pasión que era suya, que no es algo de todos los niños con autismo. Entonces, en tu caso, lo que yo aconsejaría es tratar de observar y ver qué es lo que le interesa y cómo ese interés de pronto se puede transformar en algo. Exactamente esta mañana estaba viendo que en Italia crearon una pizzería de chicos con autismo. Entonces, el papá de un niño con autismo, de un chico, ya son grandes, son mayores, sabe hacer pizza, y poco a poco involucró a su hijo, y de ahí se creó un grupo y ya tienen un restaurante y un carro de comida. En ese momento del COVID, exactamente esta mañana veía que crearon un carro de comida ambulante para hacer pizzas. Entonces, las posibilidades son infinitas. Ahí hay que ser muy creativos, muy sensibles y atentos a qué es lo que les llama la atención y motiva al chico en particular, para a partir de ello poder como acompañarlo a que se pueda transformar en algo que va a ser parte de su vida y de su autonomía. Muchas gracias, profe. Un gusto, Andrea. Desde Facebook, a la profesora María Eugenia, ¿cómo está? Profe, si quiere puede abrir el micrófono. Tiene el micrófono cerrado. No, solamente sería agregar algo que me parece importante. Yo creo que una de las grandes dificultades que hemos visto en los niños, particularmente los Asperger, es que nadie les reconoce, o hay cierta dificultad para reconocerle los talentos. Entonces, cuando están pequeños, piensan en el gran talento que tienen para almacenar información, para tener información, muchísima información, y la gente se maravilla con esa información y no empiezan desde allí a descubrir las capacidades, las potencialidades y los talentos. Entonces, si desde pequeños empezamos a ver dónde van a estar sus posibilidades, quizás muchos de ellos van a poder ejercer después una profesión. Puede ser, no necesariamente tienen que ir a la universidad, sino algunos son de muy alto nivel y podrán llegar a ser economistas, podrán llegar a ser pintores, escultores, bueno, tienen grandes posibilidades. Es como empezar a descubrirlos a ellos en sus potencialidades y que las tienen de hecho, pero en ese sentido es que hay que trabajar desde muy pequeños con ellos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con talleres, y los talleres nos van permitiendo descubrir poco a poco dónde están esas capacidades que ellos tienen, que van a poder realmente desarrollar. Entonces hay unos bien en matemáticas, hay otros músicos, y lo hemos logrado. Es decir, hemos logrado entre todos los jóvenes con los que hemos trabajado, tenemos músicos, tenemos
matemáticos, hay ingenieros de sistemas, hay contadores, porque en el Asperger las problemáticas más graves son las intersubjetivas y son esas capacidades frente a las emociones, frente a sentir la emoción del otro, frente a la empatía. Entonces, pues durante su proceso hay que ayudarlo a la empatía, pero también hay que ayudarlo a mirarse a sí mismo en esas capacidades. Creo que con eso era eso lo que quería decir, pues respecto a lo que simplemente para apoyar un poco lo que estaba diciendo Laura, que ya Laura lo dijo y bastante bien, yo creo que a lo largo de todo el trabajo. Ay, exactamente, sí, gracias María Eugenia, porque el talento es algo que estoy de acuerdo contigo, es algo que realmente cada uno de nosotros tiene al nacer. Ilma nos enseña esto y nacemos con ese talento y es importante poderlo descubrir en nuestro proceso de aprendizaje, más allá de las eventuales necesidades educativas especiales. Profesora Laura, en Facebook tenemos varias inquietudes. Una de Paula Andrea Tamayo nos dice: hola Laura, ¿los niños con necesidades educativas especiales pueden ser acompañados con TICs? ¿O hay instituciones que los acompañen en este momento? ¿Hay acompañamiento para los padres y madres de estos niños ahora que no pueden ir a la escuela? Sí, pueden ser acompañados con TICs, obviamente proporcionalmente a su posibilidad, ¿no? A veces lo que nos cuentan algunos padres con los cuales tenemos contacto por la investigación, nos dicen que, por ejemplo, el momento del encuentro con la pantalla, con un otro que está ahí en la pantalla, es un momento emocionalmente muy, muy impactante y a veces huyen, ¿no? Aunque las pantallas y todo lo que es la tecnología para los niños con autismo son como un elemento de gran atracción. Pero cuando se vuelve la pantalla como mediador de un encuentro con el otro, puede tener al principio como ese impacto de una emoción demasiado fuerte y reaccionan alejándose. Pero eso hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, pero obviamente sí, como de acuerdo siempre a las posibilidades del niño. Y me disculpo si lo repito, pero es importante como acompañarlos, motivarlos, pero no forzarlos, ¿no? La experiencia de aprendizaje no puede ser una experiencia negativa porque ahí ya se va a perder toda la posibilidad de aprender. Y obviamente, hola Paula, discúlpame que no te saludé, Paula Tamayo, que hizo la pregunta, y también para retomar lo que ella decía, también es muy importante acompañar a los padres, porque como decía antes en uno de los puntos de la presentación, en ese momento los padres tienen como esta tarea de acompañar a los niños en sus momentos académicos, ¿no? Hay que ayudarlos a que ellos puedan desarrollar y construir su propia autonomía para que puedan ser cada vez más autónomos en sus quehaceres, pero al mismo tiempo hay que acompañarlos y ayudarlos, y los papás necesitan a su vez un acompañamiento y una ayuda para poder desarrollar este trabajo. Profesora Laura, Gloria en Sueño también desde Facebook nos dice: ¿cómo podemos acompañar en el aula a un chico con autismo y sin lenguaje, sin necesidad de tener que requerir a un adulto sombra? Eso del adulto sombra, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, lo digo porque, o sea, ya la idea de la sombra me parece algo que no respeta ese espacio de autonomía que es determinante propiciar en cada niño con necesidades especiales o sin ninguna necesidad especial. Es determinante que el niño en su desarrollo vaya paso a paso desarrollando su autonomía. Si es posible sí acompañar a un niño con autismo severo sin ser adulto sombra. Lo que cambia no es tanto una cuestión de nombre, sino una cuestión, como decía antes, de la actitud y de cómo conceptualizamos ese acompañamiento que estamos haciendo. Entonces yo digo que más bien que una sombra,
conceptualizarse como un puente, como un alguien que va a posibilitar este encuentro y que se retira en el momento que este encuentro y esta posibilidad de esta relación ya está más estructurada, ¿no? Para que las relaciones del niño con sus compañeros sean espontáneas, sean auténticas, porque un niño con necesidades especiales no deja de ser un niño que tiene sentimientos, ¿no? Que percibe si alguien se relaciona con él porque está obligado. Bueno, en Zoom nos dice Naidu, muchas gracias. En nuestra actualidad en Colombia, las dificultades están desde casa, no desean trabajar las actividades, los padres no cuentan en muchas ocasiones con un nivel educativo para guiar, poca tolerancia a la frustración, entre otras, estamos llegando a alto riesgo de deserción. Y también nos dice Jenny Liliana, pregunta, ¿qué profesional del dictamen cuando el niño tiene autismo leve? Cuando los padres lo han analizado y piensan que puede ser, pero ¿quién confirma esto? ¿Quién confirma la diagnosis? El diagnóstico. El diagnóstico sí es un neuropsiquiatra o un experto en autismo que tiene la posibilidad de aplicar las pruebas que son escalas específicas para el diagnóstico de autismo. Con respecto a la otra pregunta, lo que yo creo que es determinante como conocer el contexto. O sea, yo desde el lugar, por ejemplo, de docente o de terapeuta, puedo plantear unas actividades, pero no me puedo quedar rígidamente en esta propuesta de actividad. Porque de pronto, como era el ejemplo que hacía, no recuerdo, era Xiomara que había hecho la pregunta en Facebook, la primera. Pero, por ejemplo, como el caso que hacía la primera, la pregunta que hacía Lady, exactamente, de pronto los papás no tienen los recursos o las posibilidades para poder acompañar en esa actividad que nosotros teníamos pensada. Entonces, ahí un recurso importante es que nosotros seamos recursivos y flexibles. Entonces, trabajar como equipo con los papás, que es lo que los papás pueden dar. Se puede para un niño con autismo, por ejemplo, y aún más para un niño con autismo severo, preparar un plato típico de la cultura de la familia puede ser una experiencia terapéutica muy importante, no solo educativa, realmente terapéutica, porque ahí hay la atención compartida, hay el disfrute compartido, miradas, objetos, nombrar objetos, hay muchísimas cosas. Entonces, yo creo que el trabajo con las problemáticas de la infancia no debemos pensarlos como un trabajo de técnicas, ¿no? O de actividades, sino es más bien una forma de ser, una sensibilidad, una propuesta, una capacidad nuestra de poder reconocer las potencialidades, las posibilidades y acompañarlas para que puedan florecer, ¿no? Regarlas exactamente como una flor. Bueno, y ya para cerrar esta intervención desde Facebook, Sandra nos dice, en cuanto a la capacitación docente, ¿qué trabajos se realizan en Colombia específicamente para prepararlos en cómo manejar el aula un estudiante con algún tipo de discapacidad? No puedo hablar en general de Colombia. Por lo que nosotras hacemos con la profesora Villalobos y con todo el equipo de la investigación, lo que estamos haciendo es, a partir de conocimientos que desarrollamos de cada uno de los niños que son parte de nuestra población, a partir de las observaciones clínicas, de las pruebas que aplicamos, desarrollamos unos protocolos, ¿no? Que son unos informes con unas descripciones y comprensiones de
la especificidad de cada uno de esos niños y de sus necesidades de acompañamiento, tanto en la casa como en el colegio. Y entonces a partir de ese conocimiento realizamos reuniones, en este tiempo son reuniones virtuales con las docentes, con la familia de esos niños, exactamente para poderlos acompañar en este proceso y eventualmente guiarlos o darles unas indicaciones ahí donde es posible que se creen dificultades. En general, respecto al panorama colombiano, soy sincera, no tengo esta información, pero sí considero que sería importante como propiciar unos cursos, ¿no? Hay una ley de inclusión en Colombia que empuja mucho hacia una inclusión, pero que corre riesgo de ser una inclusión muy ficticia, podríamos decir, una inclusión que se queda en una inclusión solamente presencial, de niños con necesidades especiales que están en unos salones en donde los docentes ya están sobrecargados y no tienen la posibilidad de darle el acompañamiento y la atención necesaria a estos niños. Yo creo que es importante como reconocer la necesidad de un docente de tener apoyo, de tener el apoyo que es fundamental para que pueda desarrollar ese acompañamiento, sobre todo cuando en su salón hay uno o más niños con necesidades especiales. Bueno, sé que hay varias intervenciones aún desde Facebook y unas cuantas desde Zoom. Sin embargo, ya debemos ir cerrando este espacio. Me gustaría de pronto que las personas que quieren ampliar alguna temática pudieran escribirnos a nosotros o registrarse en el formulario que les dejamos para que podamos ampliar información. Por el momento, a todos, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que se conectaron por redes sociales en Facebook del Instituto de Psicología, por Zoom, las personas que están desde diferentes partes de Colombia y del mundo. También les agradecemos su permanencia en este espacio de la profesora Laura y les invitamos a nuestra próxima conferencia el 22 de julio, preparándome para nuevos desafíos, que es de nuestro egresado Rómulo Jaramillo. También agradecemos a la dirección del Instituto de Psicología, al profesor Nelson Molina, por permitirnos este espacio, a Andrea, a Lady, a Diana, que nos aportan como toda esta parte logística para podernos conectar. Y espero verlos la siguiente semana a las 5 de la tarde con nuestra próxima conferencia, profesora Laura. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias por permanecer. Me salí un poco de los tiempos, pero había muchas cosas que decir. Muchas gracias a todos.